Bienvenidos al video número 4 del curso sobre espacios vectoriales. En este video veremos el conjunto de los números reales, específicamente qué conjuntos lo conforman. También veremos cómo debemos tomar los elementos de algunos conjuntos importantes. En este video veremos el conjunto de los números reales, específicamente qué conjuntos lo conforman. También veremos cómo debemos tomar los elementos de algunos conjuntos importantes. Bien, sin más preámbulos, comenzamos. Los números naturales tales como el 1, 2, 3, 4, 5, 1000, etc. se caracterizan por ser positivos, no llevan decimales, ni raíces inexactas, ni son fraccionados por otro número que no sea 1. Este conjunto se simboliza con la letra n. Los números enteros son los números naturales, más estos con signo negativo, tales como -1, -2, -3, -10.000. Reitero, los números naturales también forman parte de los números enteros tales como 3, 5, 2000, etc. En otras palabras, los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Este conjunto se simboliza con la letra z. Por otra parte, los números racionales son fracciones tales como 3 cuartos, 6 séptimos, -10/27, etc. Los números naturales y enteros los podemos llevar a racional colocando un 1 como denominador, por ejemplo, el 2, lo llevamos a 2/1. Otro ejemplo, el -7500, lo llevamos a -7500/1. Por esta razón, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros son subconjuntos del conjunto de los números racionales. Este conjunto se simboliza con la letra Q. Por otro lado, tenemos el conjunto de los números irracionales tales como raíz de 2, raíz de 5, y en general raíces no exactas o números que no se puedan expresar de forma periódica. Este conjunto se simboliza con la letra I. Si un número pertenece al conjunto de los números racionales, entonces no pertenece al conjunto de los números irracionales. Y si un número pertenece al conjunto de los números irracionales, entonces no pertenece al conjunto de los números racionales. Eso significa que la intersección entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales es igual al conjunto vacío. Esto en cuanto a la intersección de estos dos conjuntos. Ahora, en cuanto a la unión, da paso al conjunto de los números reales. Toma de elementos. Para el curso de espacios vectoriales, debemos saber tomar los elementos de un determinado conjunto, distinguir qué forma tienen. Inicialmente se deberán declarar 3 elementos de un determinado conjunto. Por ejemplo, el conjunto de números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, es suficiente con colocar 3 letras de la última parte del abecedario. Cualquiera de esos conjuntos se puede tomar como x igual a a, y igual a b y z igual a c para generalizar a números particulares como x igual 4, y igual a 9 y z igual a 7, etc. Si el conjunto es el plano real, cada uno de los elementos va a tener 2 componentes. X 2 componentes. Y 2 componentes. Z 2 componentes, usándose 2 letras del abecedario para generalizar. Un caso particular podría ser x igual a 1 3. Y igual a 10 menos 4, z igual raíz cuadrada de 2, menos 1, etc. Si el conjunto es el espacio real, cada uno de los elementos va a tener 3 componentes. X 3 componentes. Y 3 componentes. Z 3 componentes, usándose 3 letras del abecedario para generalizar. Un caso particular podría ser x igual a 3 5 6, y igual a raíz cuadrada de 3 menos 5 2, z igual 0 menos 1 menos 27, etc. Ahora bien, fíjense que apenas vamos por elementos del espacio real, y ya llevamos 9 letras del alfabeto. ¿Qué pasaría cuando hablemos del conjunto de matrices 5 por 5, por solamente citar un ejemplo?
necesitaríamos 75 letras. Por esta razón espaciosvectoriales.com les recomienda. Usemos una sola letra y le colocamos un subíndice para indicar y diferenciar cada uno de los elementos. Si no lo hacemos así, tendremos la gran cantidad de letras, pero con estos subíndices no solamente vamos a necesitar menos de ellas, sino que se nos hará más fácil hacer las demostraciones a medida que avanzamos. Por ejemplo, en este caso del conjunto real en lugar de 3 letras, usamos una sola con 3 subíndices. Cada vez que veamos a sub 1, b sub 1, etc., vamos a saber estamos hablando de x sub 1, pues el subíndice nos ayudará a reconocer de qué elemento estamos haciendo referencia. Seguimos con toma de elementos de otros conjuntos. Tenemos el conjunto R a la n, donde n casi siempre hace referencia a un número demasiado grande, por lo tanto, debemos colocar unos puntos suspensivos para expresar completamente cada uno de los elementos. En el conjunto de matrices 2 por 2, cada elemento del conjunto tiene 4 entradas, cada una ha de mantener el mismo subíndice. A la derecha, algunos elementos particulares de estas matrices 2 por 2. En el conjunto de polinomios, se simboliza con una p y un subíndice el cual indica el grado de ellos. Aquí, 2, para hacer referencia al grado 2. Lo colocamos en forma de función p de x para ya declarar los elementos de ese conjunto y se colocan especificando la forma que ellos tienen. A la derecha, algunos elementos particulares de estos polinomios de grado 2. Bien amigos, esto es todo lo relacionado al video número 4. Hasta pronto.